Buenas una vez más, chicos y chicas. Vamos a empezar con la tercera parte del tema 4, en la que vamos a estudiar los reinados de Fernando VII e Isabel II, que como bien veis, pues ocupan gran parte del siglo XIX, desde 1814 hasta 1868. Vamos a empezar con el primer reinado, que es el de Fernando VII. Si recordáis bien, en 1814, cuando termina la Guerra de Sucesión Española, con el Tratado de Valensay, se le devuelve el trono a Fernando VII, que es este simpático, por decir algo, señor que hay aquí. Y Fernando VII, después pues, de que todo el pueblo español estuviese peleando porque volviese al trono, por devolverle el trono, cuando finalmente se consigue va a venir acompañado de una desagradable sorpresa, y es que va a traer de vuelta el absolutismo y el antiguo régimen. Fijaros aquí que tenemos marcado que la Constitución, todas las medidas de la Constitución de Cádiz de 1812 se van a anular y se va a restaurar por completo la situación anterior a la Revolución Francesa, la situación anterior a 1788. Si recordáis, pues esta es un poco la tónica general en Europa. Acordaros de la Restauración, del Congreso de Viena y, de esa restauración del absolutismo en toda Europa. Bien, obviamente, pues como podéis ver aquí, a la gente no le sentó muy bien esta vuelta del absolutismo, así que entre 1814 y 1820 nos vamos a encontrar con un montón de pronunciamientos. Esta palabra es muy importante. Un pronunciamiento es una especie de golpe militar. Un grupo de militares se rebela contra el gobierno actual e intenta que se realicen una serie de reformas políticas. Bien, son muchos los pronunciamientos en estos años, pero no vamos a entrar en detalle, nos vamos a ir directamente al pronunciamiento de Riego, que es el único que tuvo éxito en 1820. ¿Os acordáis de que en Europa había tres grandes olas de revoluciones después de la derrota de Napoleón? En 1820, en 1830 y en 1848. Pues bien, la primera de esas revoluciones empieza en España con el pronunciamiento de Riego. Fuimos pioneros en esta revolución. Y pues este pronunciamiento tuvo éxito. Conseguimos que el rey aceptase la Constitución de 1812 y que durante 3 años pues, se gobernase de forma liberal. Por eso recibe esta etapa el nombre de trienio liberal. Trienio porque solo fueron 3 añitos. ¿Qué pasó? Pues recordad también la Santa Alianza, esa institución, esa alianza de los países absolutistas de Europa que se habían puesto de acuerdo para acabar con cualquier tipo de revolución. Esa institución, esta Santa Alianza, va a intervenir en España y va a acabar con el gobierno liberal y devolverle de nuevo el trono a Fernando VII, que durante otros 10 años, si os fijáis aquí abajo, va a gobernar de forma absoluta, entre 1823 y 1833. ¿Qué podemos destacar de esta etapa del reinado de Fernando VII? Pues entre otras cosas, muy importante, la represión. La represión es pues la eliminación de todos aquellos que se oponen al gobierno. Por ejemplo, José María Torrijos. Tenemos aquí el cuadro que representa pues, el fusilamiento de este militar en las playas de Málaga. Y si alguna vez habéis estado en Málaga, en la Plaza de la Merced, tenemos allí un bonito monumento que recuerda a Torrijos y a sus más de 40 compañeros que fueron fusilados por intentar oponerse al régimen de Fernando VII. Otro icono de esta represión pues va a ser Mariana Pineda, pero eso ya dejo que lo busquéis vosotros en internet. Por otro lado, el gran problema de esta etapa va a ser la sucesión al trono. Fernando VII no tenía hijos, por lo que el trono le correspondía a su hermano Carlos María Isidro. Si recordáis, cuando vimos la familia de Carlos IV en el apartado anterior, mencionamos ya a Carlos María Isidro. Bien, pues los absolutistas, los sectores absolutistas de la sociedad se van a aliar con Carlos María Isidro, lo van a elegir como su candidato al trono. Por lo que a partir de ahora pues vamos a conocer un poco a las tendencias absolutistas como el carlismo. Sin embargo, Carlos María Isidro se va a encontrar con un problema, que es que en 1830 Fernando VII tiene una hija, Isabel, y va a cambiar las leyes para que su hija pudiese convertirse en reina de España. En este momento,
la ley sucesoria decía que en caso de existir un varón, tanto hijo como hermano, tenía preferencia para heredar el trono. Fernando VII cambia esta ley y permite que su hija Isabel acceda al trono. Claro, esto no sienta nada bien ni a Carlos María Isidro ni a los absolutistas que los apoyaban, por lo que van a comenzar una sublevación. Carlos María Isidro se va a proclamar rey cuando muere su hermano Fernando VII en 1833 y va a comenzar una sublevación contra el reinado de Isabel II, que no va a tener más remedio que aliarse con los liberales. Fijaros la curiosidad, ¿no? Fernando VII, que había devuelto el absolutismo y había reprimido, había asesinado a un montón de liberales, pues su hija ahora, para conservar el trono, va a tener que aliarse precisamente con estos liberales. Bien, liberales y carlistas van a luchar en una guerra civil, la llamada Primera Guerra Carlista, entre 1833 y 1840. Esta guerra va a acabar con una victoria de los liberales. Sobre todo, pues el principal protagonista va a ser el general Baldomero Espartero. Bien, vamos a pasarnos ya al reinado de Isabel II, que se extiende entre 1833 y 1868. Mientras se está luchando la guerra, pues ya hablamos de que está en vigor el reinado de Isabel II. Esta muchacha pues está reinando, aunque no lo hace directamente, lo hace en principio a través de varios regentes. ¿Qué es un regente? Una persona que se encarga de gobernar mientras el rey o la reina son menores de edad. Recordad, Isabel II había nacido en 1830. Cuando muere su padre, Fernando VII, en 1833 tiene apenas 3 años, por lo que su madre, María Cristina, es la que se encarga de gobernar. No vamos a entrar mucho en detalle en las diferentes etapas de gobierno de Isabel II, sino que lo vamos a ver a nivel general. En general, podemos decir que el reinado de Isabel II se caracteriza por una gran inestabilidad política. No es una etapa estable, no es una etapa con gobiernos sencillos. Los principales protagonistas, los dos principales grupos políticos que van a ser más destacados son, por un lado, los moderados y por otro, los progresistas, dirigidos a grandes rasgos por el general Narváez y el general Espartero. El general Espartero es el mismo que habíamos dicho ahora mismo que ganó la guerra carlista. Ojo, tanto moderados como progresistas son liberales. Están a favor de esas ideas que, recordemos, vienen de la Ilustración, pues, el del sufragio, la división de poderes, etc. Sin embargo, pues los progresistas son más de izquierdas, podríamos decir, si aplicamos un término actual. Defendían pues el sufragio universal, más derechos y libertades para el pueblo, etc. Podemos hacer una comparativa quizás entre los girondinos de la Revolución Francesa, que podrían ser los moderados, y los jacobinos, que se asociarían más con los progresistas. Si os fijáis, decimos que los líderes de estos grupos son el general Narváez y el general Espartero. Es decir, que el ejército tiene gran importancia en esta etapa. Y al tener gran importancia, pues van a seguir siendo muchos los pronunciamientos que se van a producir. Cada vez que un grupo no está de acuerdo con el actual gobierno, pues va a llevar a cabo un pronunciamiento, teniendo éxito en muchas ocasiones. Eso, como os podéis imaginar, pues no hace que el gobierno sea muy estable. Por otro lado, también tenemos muchísimas constituciones, 3 constituciones en menos de 50 años. La primera de ellas, la de 1837, que es de carácter progresista. La segunda es la de 1845, moderada. Y la tercera, la de 1856, que fijaros cómo de inestable era el sistema, que ni siquiera llegó a ponerse en vigor, ni siquiera llegó a entrar en práctica. Se elaboró, se redactó, pero antes de que se aplicase hubo un cambio de gobierno y pues quedó en el olvido. Por otro lado, tampoco podemos olvidarnos de otros grupos que se oponen al reinado de Isabel II, como los republicanos o los carlistas. Los carlistas van a estar dándonos la lata durante todo el siglo. Vamos a tener que hablar de ellos también en el siguiente apartado. Bueno, a pesar de todo, también tenemos que destacar que el reinado de Isabel II pues, está plagado de muchas reformas y muchas novedades. Por mencionar solo algunas, podemos decir que se crea la Guardia Civil en 1844, que se
se aplica una ley de ferrocarriles para fomentar la industrialización de nuestro país. Recordad el tema de la revolución industrial, pues las minas, la minería, la siderurgia se va a fomentar a través de esta ley. Y por último, también tenemos que hablar, muy importante, de las desamortizaciones. Ya las mencionamos cuando hablábamos de la Revolución Francesa. Una desamortización es coger los bienes de alguien, por ejemplo de la iglesia, quitárselos y después venderlos en una subasta para obtener ingresos para el Estado. El Estado le quita las propiedades a la iglesia o a la nobleza o a los ayuntamientos y después los vende y con eso gana dinero. Bien, es un tema muy importante. Lo vamos a ver con más detalle cuando estudiemos el apartado de la economía y la industria en el siglo XIX en España. Bueno, pues como os podéis imaginar, con tanta inestabilidad, a pesar de la reforma, finalmente el sistema se va a descomponer. El reinado de Isabel II se va a ir al traste por 3 motivos principales. En primer lugar, la represión. Al igual que su padre, pues en muchas ocasiones los gobiernos de Isabel II van a reprimir, van a actuar violentamente contra aquellos que se oponen. En segundo lugar, en los últimos años, pues estos gobiernos van a actuar de forma autoritaria. Van a abandonar esos principios del liberalismo, esos relacionados con el sufragio, la libertad, y van a actuar de forma más autoritaria, pues lo cual no sienta bien en muchos sectores. Y en tercer lugar es que a partir de 1860 hay una gran crisis económica que crea un descontento general en la población. De manera que en 1868 se produce una revolución, la llamada Revolución Gloriosa, que va a provocar que Isabel II coja sus bártulos, coja su maleta, la tenemos aquí representada, y se vaya del país. No le queda más remedio que exiliarse. ¿Vale? Esto como en MasterChef, coge tus cuchillos y vete. Y ya está, eso es todo. Seguiremos hablando del tema en el siguiente apartado, en el que vamos a ver qué pasó después de la revolución. Este hombre de aquí, que no lo hemos mencionado antes, se me ha olvidado, es el general Espartero. Y con esto y un bizcocho tenemos listo un nuevo apartado del tema 4. Hasta la próxima.